Daniela Enrique, soy embajadora de Verbal en Chile y ahora vamos a entrevistar a Lely Mellé. Para dar comienzo a la entrevista, primero que todo, obviamente agradecerte tu disposición, tu disponibilidad, tu motivación por este espacio, por poder estar aquí y reunirte con nosotros. Entonces, la primera parte va a estar a cargo de nuestra embajadora Daniela Enríquez, que está aquí en pantalla, así que le doy el pase a Daniela para que pueda comenzar esta primera parte de entrevista. ¿Te parece, Dani? Sí, me parece. Perfecto, entonces demos inicio con la primera pregunta. Hola Lely, ¿cómo estás? Para comenzar, nos gustaría conocerte un poquito más y ahondar en tu trabajo como trabajadora social. Cuéntanos un poco de ti y de tu experiencia laboral. Hola Daniela, bueno, a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy trabajadora social efectivamente. Estudié trabajo social en la Universidad Católica hace bastantes años atrás ya, cerca de 10 años más o menos, y he podido tener diferentes experiencias desde mi profesión. Me he podido vincular en diferentes ámbitos del ejercicio de la profesión. Generalmente uno piensa en el trabajo social como un trabajo más asociado, por ejemplo, a los municipios, que es la primera cara de la trabajadora o trabajador social que uno tiene, ¿cierto? Pero hay otros ámbitos también de acción en el marco de esta carrera, y en mi caso me ha tocado estar en el servicio público. Yo trabajo hoy día en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, y desde ahí ejerzo mi profesión coordinando un programa a nivel nacional y trabajando en pos de mejorar las condiciones laborales para que las mujeres principalmente se puedan insertar al mercado laboral, permanecer y desarrollarse. Así que de esa manera he podido desarrollar todas las competencias que me entregó el estudio del trabajo social. He podido pensar no solamente intervenciones sociales puntuales, sino que también programas sociales, y desde ahí ejecutarlos en los territorios. Me ha tocado también harto trabajo de seguimiento y acompañamiento a la ejecución de programas sociales, que también es un ámbito muy propio del trabajo social, ¿cierto? Cómo vamos desarrollando proyectos o programas, ¿cierto? Cómo vamos pensando en su desarrollo y cómo pensamos también mejoras para que esta oferta sea mucho más oportuna o bien converse mucho más con las necesidades de las personas en los territorios. Así que esa ha sido un poco mi experiencia este último tiempo, bueno, y siempre vinculada a todo lo que tiene que ver con género, con el trabajo en materia de igualdad de género, con visibilizar, ¿cierto?, las dificultades, las brechas, barreras e inequidades de género que enfrentan principalmente las mujeres para poder desarrollarse en diferentes ámbitos de acción, no solamente en el espacio laboral, sino que también en el espacio doméstico, ¿cierto? Así que esa es un poco mi experiencia y los énfasis también que he podido ir desarrollando en el marco de mis convicciones y de lo que me apasiona, que es justamente el trabajo en materia de equidad de género. Así que eso es más o menos lo que te puedo comentar respecto a aquello, Daniela. Actualmente eres encargada nacional del programa Buenas Prácticas Laborales con Equidades de Género del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. ¿Podrías contarnos un poco sobre el programa, en qué consiste? Por supuesto, bueno, el programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género es parte de la oferta pública del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en este caso, y está radicado en el área Mujer y Trabajo, que es un área que tiene como objetivo principal promover la autonomía económica de las mujeres, es decir, poder visibilizar lo que yo les comentaba anteriormente, las diferentes barreras y brechas que enfrentan las mujeres para vincularse con el espacio del trabajo. Entonces, particularmente, el programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género lo que hace es vincularse con las organizaciones laborales, con las empresas públicas, privadas, ¿cierto? También servicios públicos, cualquier organización que pueda ser una fuente laboral para un hombre o para una mujer. Y lo que hacemos ahí es justamente trabajar con las organizaciones, visibilizando e identificando cuáles son aquellos aspectos en su cultura organizacional, ¿cierto? Y en su estructura también de trabajo,
que pueden significar algún tipo de desigualdad o discriminación para hombres y para mujeres. Acá no solamente ponemos el foco en las mujeres, aun cuando tenemos los antecedentes y los datos, ¿cierto?, que nos indican que son quienes enfrentan principalmente las mayores desigualdades en el espacio laboral, sino que también hacemos harto énfasis en qué es lo que sucede también con los hombres dentro de las organizaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en un sector que es altamente feminizado? ¿Cómo es la inclusión de los hombres en ese espacio? Y lo mismo en el caso de los espacios que son más bien masculinizados, nos preguntamos qué es lo que pasa con las mujeres ahí cuando son una minoría. Entonces el programa lo que hace, como les decía, es vincularse con las organizaciones y poder motivar a las organizaciones a que puedan revisar su cultura organizacional y que puedan incorporar desde allí el enfoque de género. Tenemos diferentes ofertas de trabajo. Este programa tiene presencia a nivel nacional y desde ahí ejecutamos la intervención pertinente. Lo que hacemos por un lado, por una línea de trabajo, es trabajar con organizaciones que tienen interés en los temas de género, pero tal vez no lo han visto antes. No ha sido, digamos, un tema central en su gestión hasta el momento. Entonces lo que hacemos ahí es invitar a esas organizaciones a pasar al programa, a ser parte, ¿cierto? Y a poder recibir diferentes asesorías técnicas para poder hacer diagnósticos, planes de acción, ¿cierto? Que nos permitan incorporar medidas de igualdad de género en la gestión. También ofrecemos diferentes capacitaciones a estas organizaciones para que puedan incorporar la perspectiva de género, comprenderla y ojalá aplicarla, ¿cierto?, en su trabajo. Y también hacemos formación en agentes de igualdad, que es un curso bien significativo para el servicio y para el programa, porque lo que hace es entregar herramientas prácticas a las personas de las organizaciones, a los profesionales, para que puedan incorporar en diferentes dimensiones medidas de equidad de género. Por ejemplo, que puedan reconocer medidas para la corresponsabilidad, ¿cierto? Medidas para la prevención de la violencia dentro de las organizaciones, medidas para poder revisar procesos significativos dentro de la organización y que pueden llevarnos muchas veces a incorporar sesgos como es el reclutamiento y selección, el desarrollo de carrera. Entonces tenemos esa oferta en el programa y por otro lado tenemos la oferta de trabajo con aquellas organizaciones que ya tienen un camino avanzado, que incluso han logrado certificarse en una norma de igualdad de género e instalar un sistema de gestión de igualdad de género y conciliación con corresponsabilidad en sus empresas. Entonces ahí el trabajo es distinto, hacemos un acompañamiento, hacemos ciclos de charlas y talleres, ¿cierto? Un poco para seguir motivando a la organización a que siga en este camino por la equidad de género y por conseguir la igualdad. Así que eso es un poco en síntesis lo que hacemos en el programa, pero siempre con la convicción y con el sentido de poder promover la autonomía económica de las mujeres, poder generar espacios que sean mucho más inclusivos para que las mujeres se puedan insertar y efectivamente puedan acceder a un salario, ¿cierto? Que puedan disponer libremente de sus recursos y puedan de ese modo tener una posición mucho más fortalecida a la hora de enfrentarse a los diferentes barreras y dificultades que les pone la vida. Así que ese es el trabajo que hacemos en el programa y también lo que hay detrás de este mismo. ¿Qué medidas han tomado para apoyar a las mujeres con discapacidad en el mundo laboral? Bueno, ahí tenemos diferentes, digamos, medidas que tienen que ver más bien con el trabajo de diferentes programas dentro del servicio, no solamente del programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género. Tenemos una oferta bastante amplia que trabaja, yo les comentaba en principio con autonomía económica, pero también tenemos programas orientados a la autonomía física, a la autonomía política, que tienen justamente mucha relación con identificar aquellos grupos de mujeres principalmente que no han podido desarrollar plenamente su autonomía física o su autonomía política o su autonomía económica, y lo que hacemos ahí es abrir la oferta justamente a las mujeres, en este caso en situación de discapacidad. Pueden ser, por supuesto, participantes de todos los programas de nuestro servicio, de nuestra institución, y tenemos ahí una oferta programática bien completa. Es decir, tenemos programas, por ejemplo,
que pueden apoyar a mujeres en situación de discapacidad, que tengan un trabajo y que tengan hijos, por ejemplo, y que no sepan qué hacer con los hijos después del colegio, que sucede mucho, ¿cierto? Y eso hace que en muchos casos las mujeres deserten del mercado laboral. Entonces ahí está el programa 4 a 7, que apoya justamente el cuidado, en este caso, de 4 a 7, para que las mujeres puedan seguir trabajando. También tenemos la oferta, en este caso, para aquellas mujeres que quieran desarrollar algún tipo de emprendimiento, que tengan una idea de negocio clara, ¿cierto? Y la quieran empujar. Está el programa Mujer Emprende, donde también pueden acceder mujeres en situación de discapacidad. Acá la puerta está abierta, digamos, para todas las mujeres, y también estamos muy atentas y atentos cuando requerimos algún tipo de oferta especial o particular, o algún vínculo especial con alguna otra institución pública, ¿cierto?, que nos pueda apoyar en la intervención y en el trabajo con las mujeres en situación de discapacidad. Pero los programas del servicio están todos abiertos para que todas las mujeres puedan acceder y puedan, digamos, verse beneficiadas, en este caso, por cada uno de los servicios y prestaciones que otorgamos, que apuntan justamente a mejorar la calidad de vida de todas las mujeres de nuestro país. El INE, el estudio del año 2020 refiere que las mujeres ganan el 27% menos que los hombres, realizando el mismo cargo. Y por otra parte, de acuerdo a la cifra de CENADI, actualmente solo el 34% de las mujeres con discapacidad se encuentran trabajando, a diferencia de los hombres, donde el porcentaje aumenta al 66%. ¿Qué medidas podrían tomarse desde entidades públicas para disminuir estas diferencias? Son datos bien, a ver, que uno podría decir, bueno, reflejan efectivamente lo que sucede en el conjunto también de las mujeres, sin particularizar en sus diversidades, pero claramente acá vemos cómo la interseccionalidad en las diferentes realidades e identidades que enfrentan las mujeres o que poseen las mujeres va a agudizar en muchos casos las diferentes brechas y desigualdades que enfrentan. Entonces ahí creo que en principio hay que hacer un trabajo que no solamente tiene que ver con el ámbito público, sino que primer paso, diría yo, es que podamos comprender que hombres y mujeres enfrentamos diferentes brechas y barreras, ¿cierto?, para la inserción laboral, en este caso, ya que estamos hablando del ámbito del trabajo, pero estas se agudizan, como te mencionaba anteriormente, cuando vamos considerando otras variables u otras identidades. O sea, no es lo mismo ser una mujer con discapacidad y también una mujer migrante, por ejemplo, o sea, mujer con discapacidad y migrante, esas tres identidades, a la hora de buscar un trabajo, que ser un hombre con discapacidad y migrante. Son distintas las oportunidades, ¿cierto? O también ser una mujer con discapacidad y un hombre con discapacidad. Tú ya bien mencionaste los datos, que son distintos y dispares, se reproduce la desigualdad, ¿cierto? Entonces ahí es importante que podamos comprender eso en principio. ¿Por qué te digo esto? Porque en muchos casos se empujan diferentes medidas que solamente trabajan o apuntan al trabajo con las mujeres, como si las mujeres fuéramos iguales, como fuéramos un grupo, una bolsa de cosas iguales. Y lo mismo con el caso de los hombres, los hombres, como si no tuviéramos otras identidades que cruzan nuestras trayectorias vitales y también laborales. Entonces ahí, primero es importante comprender que no somos solo mujeres o solo hombres, sino que también somos mujeres, no sé, como te decía, migrantes o mujeres de diferentes edades también, con discapacidad. O sea, hay diferentes identidades que van a atravesar nuestras historias, y eso es lo primero. Y una vez que entendemos eso, ahí ya podemos tomar acción, ¿cierto? Tomar acciones mucho más íntegras y mucho más completas, que nos permitan abordar al conjunto de las mujeres con sus particularidades, ¿cierto? Y reconocer las necesidades que tienen hoy día, por ejemplo, las personas con discapacidad, reconocer y hacer diagnósticos profundos respecto a cuáles son particularmente las barreras que tienen que enfrentar, que son distintas
a las mujeres que no tienen discapacidad, por ejemplo. Entonces, una vez que tengamos esos diagnósticos claros, vamos a poder identificar efectivamente cuáles son las medidas más efectivas para poder aumentar la participación laboral de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral, también de los hombres, y también ir acortando las brechas salariales, ¿cierto? Que hoy día persisten en la sociedad a nivel global, pero que también se agudizan, como les mencionaba anteriormente, en el caso de las personas y mujeres en situación de discapacidad. Entonces yo creo que aquí la clave es poder realizar diagnósticos claros y completos que nos permitan reconocer la realidad que enfrentan las mujeres con discapacidad, que nos permitan reconocer cuáles son sus necesidades efectivas a la hora de buscar un empleo, de insertarse, permanecer y desarrollarse, ¿cierto?, dentro de alguna empresa o organización pública o privada. Entonces, creo que ese es el primer paso, que es muy difícil que podamos llegar a una medida o un ejemplo de medida concreta hoy día sin que tengamos ese diagnóstico claro hacia atrás, porque de lo contrario, si no tenemos diagnósticos o datos claros y certeros respecto a la realidad de las mujeres con discapacidad, lo que vamos a hacer es repetir iniciativas de otros lados, ¿cierto? Sacar, no sé, o ajustar alguna iniciativa que funcionó para el conjunto de las mujeres y que apostamos a que puede funcionar con el grupo de mujeres con discapacidad, pero en muchos casos no es así. Entonces yo creo que para ser responsable con los recursos públicos, en este caso si hablamos de alguna intervención desde lo público, ¿cierto?, es importante manejar un buen diagnóstico, una buena línea de base, y eso solamente lo podemos tener acercándonos a las mujeres con discapacidad. Que yo creo que esa es la principal tarea que tenemos hoy día, acercarnos a este grupo de mujeres y también el grupo de los hombres y conocer qué es lo que pasa ahí que no están entrando en el mercado laboral, qué puede hacer también el mercado laboral para que pueda generar una cultura más inclusiva. Ahí, por ese lado, yo creo que la recomendación es justamente la sensibilización. O sea, es muy difícil que una organización pueda efectivamente instalar una política o instalar alguna medida que tenga un impacto positivo si es que no tiene primero una sensibilización respecto a la importancia de la inclusión. O sea, si hacemos cosas por hacer, te aseguro que eso no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces aquí lo importante es que también podamos promover la sensibilización y la construcción de culturas inclusivas que le permitan a las organizaciones comprender el sentido y por otro lado que den mayor apertura para que todas las personas, incluidas las personas por supuesto hombres y mujeres en situación de discapacidad, para que puedan entrar y puedan obviamente desarrollarse libremente y plenamente en el espacio laboral.